Muy buenos días a todos ustedes, todas las personas presentes, y primero quiero hacer un agradecimiento al Ministerio de Educación a través de María Fernanda, Pablo, Isabel, que he podido encontrar el día que llegué en Ecuador, y también a Manel de la BBOB. Y aprovecho también para saludar a personas que asistieron hace 2 años o este año a unos cursos que he dado aquí en Quito o en Santo Domingo, y por supuesto a todos los que no asistieron también un cordial saludo para ustedes. Bueno, para mí es un honor de estar también invitado para compartir mi experiencia en práctica restaurativa, ¿no? Y hablar del enfoque. Antes, y además de darme tanto tiempo, la verdad que me siento más relajado porque a veces me dan 20 minutos y hablar de práctica restaurativa, de experiencia en 20 minutos es algo bastante difícil. Lo que sí quisiera decirles un poco brevemente cuál es mi viaje restaurativo, porque creo que vale la pena que los que escuchan un conferencista saben, pero quién es él, de dónde viene, qué hizo, ¿no? Y lo voy a hacer breve porque he hecho bastante cosas en mi vida, pero a partir del momento que me encontré con lo restaurativo fue en Perú. Soy belga de nacionalidad, pero un belga muy latinizado, tengo 30 años viviendo, trabajando en Latinoamérica. Pero en Perú en el 98 era director de la organización Médicos Sin Fronteras, porque tengo una formación básica también en enfermería, y trabajaba como el director de Médicos Sin Fronteras, y trabajamos en un penal de adulto en Lima, que se llama Lurigancho, y hacíamos un estudio sobre VIH-Sida y tuberculosis resistente. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero solamente para decirle que lo que me llamó la atención es ese penal, que es un penal que puede albergar más o menos unos 1.700, 1.800 internos, pero en aquel momento, 98, había ya casi 7.000 presos adentro, ¿no? Y llegó hasta unos 10.000, no sé si se imaginan el hacinamiento. Nuestras cárceles en Latinoamérica son realmente muy duras, y si bien hablamos de rehabilitación, muchas veces terminan siendo escuela o universidades de la delincuencia, lamentablemente, que es muy difícil para uno de tratar de salir adelante, ¿no? Y fue el primer contacto con, yo diría, lo restaurativo, porque me preguntaba cuando iba adentro y hablaba con las personas, los internos, si tenían realmente tiempo de reflexionar sobre sus conductas, sobre su comportamiento, ¿no? Si reflexionaba sobre cómo había dañado a las personas, a su propia familia, a sus propios amigos, a las personas que había afectado directamente. Y la verdad, un ámbito así, y un ámbito bastante castigador, no le permitía esa reflexión. Saliendo de Perú, trabajé en El Salvador, ¿no? Y en El Salvador pude tener también Centroamérica, uno de los países más violentos de Latinoamérica. Usted ha escuchado seguramente las famosas maras, la 18, la Salvatrucha, etcétera. Pude estar un momento trabajando o en colaboración con un gran amigo que fue finalmente asesinado, Cristian Poveda, que trató de hacer algo con la Mara 18, sacó una película que se llama La Vida Loca, la puede obtener en YouTube, La Vida Loca, Cristian Poveda, y intentamos hacer algo con esos grupos, y la verdad que para mí fue una experiencia muy dura, muy difícil, porque los cambios eran muy pequeñitos, y lo pequeñito que teníamos podían caerse en un día. Es decir, los avances no le veíamos, ¿no? Y fue una experiencia de vida, porque todo lo que es a veces negativo también puede ser un aprendizaje, ¿no? Regresé a Perú
Y ahí trabajé con una organización que está aquí presente, yo sé, en Ecuador, que se llama la Fundación Tierra de Hombres. Fui director de esa organización por 8 años y ahí implementamos un proyecto nuevo, piloto, con varios ministerios del Perú, de justicia juvenil restaurativa, es decir, el enfoque restaurativo. Mi visita en la cárcel de Luriancho en 98 me marcó y dijo, ahí podemos hacer algo. Empecé a leer muchísimas cosas, invitar gente que tenía experiencia en distintos países y fue mi primera experiencia, 2002, con el enfoque restaurativo en el ámbito penal, ¿no? Adolescente en conflicto con la ley. Y la verdad que fue un proyecto que, si bien venimos con el enfoque restaurativo, pero el proyecto mismo fue construido desde Perú. No fue un proyecto, como muchas veces tengo que hacer propia crítica de las ONG, que he trabajado tanto con ellos, aunque hacen un trabajo estupendo, pero muchas veces vinimos con nuestros propios recursos y un buen proyecto para ustedes y que tienen que hacer. Mientras la ONG está atrás, financias, etcétera, funciona, pero cuando se retira, muchas veces todos se van con ellos, ¿no? Hacer un proyecto que se construye in situ con las personas directamente es totalmente distinto. Y es lo que siento aquí en Ecuador, cuando trabajé hace 2 años con Manel y el equipo, siento realmente esa colaboración, este trabajo conjunto, como una simbiosis entre los dos, y me da mucho ánimo. En 2 años he visto realmente cambio con el enfoque restaurativo que me da muchísimo ánimo y que me permitiré de comentarle en otros países donde voy a ir. Lo que se hizo con ese proyecto piloto en Lima era documentarlos, porque no es suficiente decirle el enfoque restaurativo es magnífico, funciona, es mejor que el punitivo, etcétera, sino hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo con estadísticas, hay que probarlo con historias, hay que probarlo con documentos, etcétera, con contacto con medios de comunicación, videos, etcétera, todo lo que sea posible. Y es lo que hicimos. Incluso lanzamos una revista que sigue todavía vigente, que se llama Justicia para Crecer, que también la pueden encontrar en Google, donde hablamos de lo que es el enfoque restaurativo. Y recuerdo muy bien que cuando hablábamos de los éxitos que teníamos con ese proyecto, mucha gente nos criticaba. Y crítica que admito, porque era una crítica diciendo, pero ¿por qué ustedes esperan que los adolescentes entran en conflicto, cometen delitos, infracciones, y no hacen nada antes? Mi respuesta en aquel tiempo es sí, es cierto que podíamos trabajar a nivel familiar, a nivel de las escuelas, en las comunidades, pero mi respuesta en aquel momento que no podíamos dedicarnos en todo y que nos enfocamos en eso porque pocos lo trabajaban con ellos. Y pasó el tiempo, en 2010 ese proyecto piloto se transformó en una política nacional. Existe ahora en Perú un programa nacional de justicia juvenil restaurativa, liderado principalmente por el Ministerio Público. Organizamos en 2009 un congreso internacional, 1000 personas, 36 países representados para hablar del enfoque restaurativo. Tuvimos gente de Irán, de Mauritania, de África del Sur, de Nueva Zelanda, Australia, países muy avanzados en el enfoque restaurativo, para hablar un poco de experiencia que existía por ahí, por allá. Y eso fue el cambio para mí de pasar de la justicia restaurativa a la práctica restaurativa. Y le explicaré en mi ponencia ahora, que termino mi viaje restaurativo, que empecé a hablar de la práctica restaurativa y principalmente en el ámbito educativo. Tengo realmente la suerte de poder viajar mucho y de conocer varios proyectos de norte a sur, de México a Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, voy a menudo también. Ecuador es la 3ª o 4ª vez que estoy en este país y la verdad que me siento muy, muy satisfecho y contento y motivado de ver que ahora no existe ni un país en Latinoamérica que no tiene por lo menos una iniciativa o un proyecto o un programa o una política nacional con el enfoque restaurativo.
Y la verdad que aprovecho estando en Ecuador diciendo, cuando leí los documentos que bastante recién del Ministerio de Educación, también con el apoyo de la BBVA, ese enfoque restaurativo es magnífico y le digo adelante y espero convencerlo más ahora con mi plan. Y muchas veces hago la misma relación. ¿Ustedes se recuerdan de un profesor que le ha dicho un momento, ¿usted sabe por qué quise ser profesor? Seguramente que pocos le habrán dicho, ¿no? Y no es importante creer que un profesor le dije a sus alumnos, ¿usted sabe qué me motivó a ser profesor? Si pudiera hacerlo, es directamente establecer una relación con sus alumnos, que los alumnos sepan quién es él, ¿no? Entonces, yo le digo siempre a los profesores con quien enseño, empiece con eso, que sepan quién es usted, qué les motivó a ser profesores. Y eso es empezar a las buenas relaciones. Así que voy a empezar, espero que mi puntero llegue. Creo que vamos a tener que cortar unas cabezas ahí porque el puntero se paga, pero voy a presentar 4 ejemplos muy sencillos que todos conocen, que son muy comunes en cualquier a ver, porque ya. Hurto, robo son cosas que pasan en las escuelas, ¿no? Común, en cualquiera, no solamente aquí, sino en cualquiera que veamos, ¿no? Cualquier continente. Siguiente. Acoso, bullying, igualmente. Siguiente. Vandalismo, que pueden pasar también dentro de una escuela. Siguiente. Pelea estudiantil, todos los días seguramente los colegios las tendrán. Esos 4 ejemplos podían ser prevenidos a través de las prácticas restaurativas que voy a detallar. Pero somos humanos, siempre habrá conflictos entre nosotros. Todo lo que podemos prevenir, perfecto, pero son parte de nosotros y el conflicto bien manejado, conflicto, crisis y oportunidades. Podemos aprovechar ese conflicto para aprender y crecer, ¿no? Pero hay también forma para que las personas reflexionen sobre ese tipo de conflicto y qué daño provoca a otras personas, a la comunidad, al ámbito, a toda la escuela, y que entiendan realmente a quiénes afectan, cómo afectan y qué puedo hacer para no volver a entrar en ese tipo de conducta. Siguiente. Pero le he hablado de justicia restaurativa, práctica restaurativa. Siempre es importante de definir bien los conceptos. Y para definirlo, simplemente es el siguiente. Justicia restaurativa es un enfoque reactivo, es decir, es reaccionar frente a un comportamiento inadecuado, violento, ¿no? Pero es otra forma de ver la justicia y le voy a explicar la diferencia entre una justicia punitiva y una justicia restaurativa, ¿no? Pero se cometió un acto violento, inapropiado y tenemos que intervenir. Mientras que, mientras que la práctica restaurativa tiene un triple enfoque, un enfoque proactivo, un enfoque preventivo y un enfoque reactivo. En otras palabras, la justicia restaurativa hace parte de la práctica restaurativa. La práctica restaurativa amplió los enfoques. Proactivo, ¿qué significa? Es construir un sentido de comunidad, conocerse, relacionarse, conectarse, ¿no? Crear capital social finalmente. Preventivo es qué podemos hacer para prevenir todo tipo de conflicto antes que lleguen, ¿no? O que siente que si hay un caso sonante de un acoso en algún salón, no esperamos que venga a otro caso sonante en otro salón para hacer algo. Podemos ya trabajar algo y prevenir que eso llegue, ¿no? Siguiente. Entonces voy a hablar del sistema de disciplina escolar y voy a hacer la diferencia entre lo que es punitivo y restaurativo. Y he puesto 2 lentes. Un lente oscuro que lo llamo punitivo y un lente transparente que es el restaurativo. Entonces vemos 2 lentes y voy a comparar uno y el otro. Imagínense que tiene ese lente y ve
Siguiente, Manel. Un acto inapropiado, un acto violento, finalmente es un acto de la visión punitiva contra las normas de la escuela. Es un acto que va contra la escuela, está fuera de los estándares y no lo permitimos. Mientras que en una visión restaurativa es un quebramiento de las relaciones, es un daño que se hace a otra persona, a una comunidad, al salón de clase. Es decir, que es una visión mucho más humana, es una ruptura de relaciones. Siguiente. Hay muchas veces en la visión punitiva, el conflicto separa a las personas, ¿no? Mientras que lo restaurativo, el proceso restaurativo hace todo lo posible para unir nuevamente las relaciones de las personas. No digo que siempre lo conseguimos, pero muchas veces se consigue. Sí. Lo que busca la visión punitiva es buscar el culpable. ¿Y el culpable para qué? Para castigarlo, ¿no? Mientras que la visión restaurativa no hablamos de culpabilidad o de culpable, sino de responsabilidad. Pero para asumir su responsabilidad, ¿cuántas veces escuchamos a uno diciendo, un adulto diciendo a un joven, tiene que asumir tu responsabilidad? Pero no es así que asumo mi responsabilidad. Para asumir mi responsabilidad, tengo que ser consciente que mis actos están dañando y tengo que entenderlo. Y alguien me tiene que ayudar a veces para entender eso. Entonces, hablamos de responsabilidad, incluso de corresponsabilidad, porque muchas veces no es la responsabilidad de uno, sino la responsabilidad de varios, ¿no? Entre otros, los padres de familia tienen también su parte de corresponsabilidad. Decía, culpar, ¿para qué? Para castigar. Y castigar es muy estigmatizador, ¿no? Cuando castigamos, etiquetamos, ¿no? Mientras que ahí no es castigar, es reparar. Y la reparación facilita la reintegración dentro del grupo. Y ahí, cuando castigar es como ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Tú me haces un mal y te doy otro mal, ¿no? Mire bien, yo trabajé en África unos años y trabajé en Sudán, que es el más grande país de África. Trabajé en un campo de refugiados y Sudán está dividido norte católico, sur musulmán. Y fíjese que los musulmanes tienen la Sharia, que es como sus leyes, y dentro de la Sharia a los ladrones está escrito tal cual, a los ladrones se le cortan la mano. Y le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que al cortarle la mano a un ladrón le transformo en un hombre de bien? ¿Sí o no? No, sino en un ladrón manco. Fíjese que un día en Perú había comentado en directo en la televisión de Perú, que me entrevistaba sobre la justicia juvenil restaurativa, ese comentario, y ese señor, que era un señor bastante duro, punitivo, ese entrevistador, usted sabe lo que me dijo después de haber dicho eso. Haciendo el gesto me dice, pero por lo menos va a robar menos. Y ahí hizo lo que le dije, que hablamos de niños además, así que se lo... Pero es así. Mientras que la reparación, si tú haces un mal, si queremos realmente justicia, hay que hacer un bien o un doble bien. Y eso es el reequilibrio real de la justicia. No un mal por un mal, que hace un mal peor finalmente. Siguiente. Aquí la participación de las personas en el conflicto es pasiva, porque son gente externa que van a decir qué hacemos de ese conflicto. Le comentaba del proyecto de justicia juvenil restaurativa. ¿Cuántas veces se ha asistido en la corte, tribunal, con adolescente en conflicto con la ley, y había su abogado defensor, porque sí tiene derecho a una defensa, ¿no? Y el abogado defensor le decía antes, mejor que te calles, yo te defiendo, ¿no? Y entonces, entre el abogado, el defensor, el juez, el equipo interdisciplinario de psicólogos, etcétera, hablaron entre ellos muchas veces, o siempre casi, con su lenguaje técnico, que el adolescente no entendía, disculpe, pero ni Michi, nada.
Y entonces, si bien tiene derecho a una defensa, pero también tiene derecho a ser educado y aprender. Y eso es impedirle que aprenda algo de su conducta, ¿no? Es decir, mientras que ahí, en lo restaurativo, cuando hay un conflicto, lo que buscamos es invitar voluntariamente a las personas en conflicto a sentarse, a escucharse, a contar cada uno su propia historia, a expresar su sentimiento, ¿no? A ver, ¿a quién he dañado? ¿Cómo he dañado? ¿Qué puedo hacer para que las cosas queden bien? Es totalmente, ahí una participación, y no es fácil de participar en ese tipo. Cuando se dice la justicia restaurativa es permisiva, es blanda, falso, falso. Hay que asistir y ver que no es fácil para ellos de estar ahí presente, pero por lo menos escuchamos su voz, su historia, ¿no? De todos y las víctimas, que tienen una parte importante. Siguiente. Lo que nos interesa en lo punitivo, por lo que hiciste, te castigo. Ahí es lo contrario. Si bien nos interesa el pasado, lo que nos interesa aún más es el presente de ahora en adelante, para transformar, ¿no? Para que haya una conducta diferente. Siguiente. Ahí, cuando hablamos del enfoque punitivo, lo que nos interesa es el ofensor, para castigarlo, para ponerlo de lado, y nos olvidamos de las víctimas. Y las víctimas tienen necesidades, tienen derecho. Ahí, en lo restaurativo, las necesidades de las víctimas son atendidas. Las víctimas necesitan expresar cómo han sufrido, sus emociones. Las víctimas necesitan que la gente, su familia, sus colegas, etcétera, reconozca que lo que le pasó fue injusto, inmerecido. La víctima necesita ser reparada. La víctima quizás necesita hacer pregunta al ofensor: ¿por qué a mí y no a otro? ¿O estás seguro que no lo vas a volver a hacer? ¿No? Hay muchísima necesidad que la víctima tiene, ¿no? Y finalmente, en el enfoque punitivo, es una persona externa que se va a ocupar del conflicto y que va a tomar su decisión. Mientras que ahí, en lo restaurativo, es la persona, es decir, los propietarios del conflicto, que van entre ellos a abordar el conflicto y la decisión. Cuidado, no es que los profesionales están eliminados, ellos pueden también estar dentro de la gestión de ese propio conflicto, y deben estar, pero incluyendo los actores dentro del conflicto. Y eso es la gran diferencia, la visión punitiva con la visión restaurativa. Siguiente. La práctica restaurativa, desde unos años, hace poco, es una ciencia social emergente que estudia cómo generar capital social y lograr una disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisión participativo. Es verdad que son pocos años que hay universidades que realmente enseñan práctica restaurativa, y la mayoría, todo es en tema en inglés, pocos aún. Justicia restaurativa sí lo van a encontrar en distintos idiomas, pero práctica restaurativa hasta el momento es principalmente dirigido en inglés. Tratamos nosotros de insistir para que haya ese cambio y que se pueda tener también en español, portugués y otros idiomas. Siguiente. Práctica restaurativa, siguiente, Manel. ¿Qué puede producir? Hay estudios que demuestran en los países donde la implementan principalmente, es eso, reducir las conductas violentas, el acoso escolar. Las escuelas donde implementaron eso, se hizo un diagnóstico de base antes de implementarla, e incluso al cabo de un año se puede medir los cambios, ¿no? Mejora de conducta, no solamente de los alumnos, de los propios docentes, ¿no? Empoderar a los estudiantes son mucho más dispuestos a exponer sus sentimientos, a hablar de sus opiniones, etcétera, pero siempre dentro de un marco muy respetuoso. Hay conflictos, son parte de nuestra vida estudiantil, y entonces si hay conflicto habrá que reparar los daños, restaurar las relaciones. Y algo increíble, en Estados Unidos, en algunas escuelas, si bien en Estados Unidos, si hablamos de escuela violenta, etcétera, hay otros ejemplos totalmente distintos donde escuela muy restaurativa hicieron investigación que, miren, solamente lo restaurativo permite a las personas de ser más responsables, ¿no? Individualmente como
de forma grupal y hay una repercusión sobre el mejoramiento del rendimiento académico, es decir, mejoran sus notas, hacen sus deberes, hay mejor colaboración entre ellos, ¿no? Es decir, que son ventajas bastante importantes. Siguiente. ¿En qué ámbito podemos hablar de práctica restaurativa? Si bien comenzó todo en el sistema judicial con la justicia restaurativa, ser reactivo, pero hoy en día, siguiente, escuelas y cualquier servicios sociales podemos practicar la práctica restaurativa. Comunitario, varios grupos, iglesias, etcétera, se puede implementar práctica restaurativa. Laboral, hay conflicto, hay tensiones entre nosotros, ¿no? Entonces podemos también resolver, en vez de expulsar o de estigmatizar a uno, trabajar, hablarlo en círculo, en una reunión restaurativa que le explicaré más adelante, ¿no? A nivel familiar, se puede también trabajar práctica restaurativa, la cual la voy a desarrollar con ustedes, ¿no? Siguiente. Nuestra visión es muy importante, porque miramos lo que vemos o tenemos que mirar lo que queremos ver. Siguiente, le explico. Estamos en una escuela y vemos a un niño, en plena escuela, que está gritando, enojado sobre otro hijo. Siguiente manera. Entonces, cuando hablo de una visión, puedo tener una visión, por eso he puesto a esa persona con esas larga vista, muchas gracias por ayudarme. Y una larga vista que tiene una visión sobre o la conducta o las relaciones. Imagínense, vamos, Manel, uno por uno. Ahí, con esa visión sobre la conducta, diría, pero ¿qué está haciendo ese niño? Porque está gritando así sobre otro. Las relacionales, diría, ¿qué está pasando con ese niño? Son dos preguntas totalmente distintas. Uno lo que me interesa es la conducta y el otro, ¿qué está pasando con él? Siguiente. Ahí sí, convencido que tomas una decisión racional, mientras que al otro lado, ¿cuál fue los detonantes emocionales? ¿Quién sabe? Ese niño quizás tiene un problema dentro de la familia, o maltratado por el padrastro, o no sé qué. Varias cosas que es así. Hay algo atrás que hace que reaccione de esa forma. Es otra forma de pensar el conflicto. Siguiente. Ahí directamente pensamos que cualquiera, no importa su edad, tiene la capacidad de tomar la decisión. Mientras que el otro, siguiente Manuel, que hay una falta de percepción o de autoconciencia, ¿no? Siguiente. Ahí lo vemos su conducta como fuera de la regla, no respeta los estándares. Eso hay que castigar. Mientras que el otro es que cuando vemos eso, es que esa manera de comportarse va a dañar las relaciones con otros. Es otra visión. Aquí lo que vimos es siempre el pasado, lo que hizo, mientras que el otro es una mirada proactiva de ahora en adelante. ¿Qué puedo hacer con ese muchachito? Finalmente, el castigo, ahí lo que piensan esas personas con esa visión conductual, que el castigo va a disuadir, va a parar. Puede ser que va a parar si lo gritamos y dice, para de hacer, porque podemos decir, para de gritar, y lo digo gritando. Es decir, doy el ejemplo como adulto, para de gritar gritando, ¿no? Quizás va a funcionar, pero a corto plazo, porque eso no hay ninguna reflexión atrás. Mientras que aquí, lo que realmente, y la experiencia me lo dice, que hace que hay cambio de conducta es cuando las personas se dan cuenta que sus comportamientos afectan las relaciones, distancian la realidad, enfrían la relación. Y sobre todo cuando son las personas con quien más relaciones o contacto tiene que se han quebrado, ¿no? Siguiente. Entonces, las relaciones sanas son la base para el aprendizaje durante cualquier momento de la vida. Relaciones sanas, base del aprendizaje. Y cualquier cosa que pueda afectar nuestra relación como un comportamiento inapropiado va a perturbar el aprendizaje. Entonces, es importante desafiar el comportamiento inapropiado. Hay que realmente desafiarlo. Pero lo que sí nos falta es desafiarlo dentro de un
un marco de respeto, pero no es suficiente de respeto y de apoyo. Los dos, porque si solamente es desafiar por desafiar, pero que no hay ese marco de respeto y de apoyo, no habrá cambio. Mire esa frase que interesante es. El aprendizaje se ve potenciado por el desafío y obstaculizado por la amenaza. Y es verdad. Siguiente. Cuando una persona comete un comportamiento inadecuado, ¿cuál es la primera respuesta? Imagínense que sean a veces nuestros propios hijos o alumnos porque no ha traído su libro, porque no ha estudiado, etc. ¿Cuál es la primera pregunta que nos sale de la boca? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Es poner directamente el énfasis sobre el error. Ese pobre muchachito o muchachita ni puede contarle el lado de su historia, ¿no? Es enfatizar sobre el error. ¿Y qué respuesta podríamos tener al por qué? O yo voy a inventar algo, una mentira, o yo voy a decir yo no sé, ¿no? O bueno, quizás decir la verdad, pero no habrá ninguna reflexión. Siguiente. Siguiente, mande. Y otra. Sí, que el castigo y la culpa realmente afectan al aprendizaje. Esa definición de un canadiense sobre el enfoque restaurativo me gusta bastante. A ver, la vamos a leer juntos. ¿Manel? Ya. La práctica restaurativa, así van a tener una primera definición, es una manera de pensar y ser. No es solamente pensar, ser, una actitud, ¿no? Enfocada en crear espacios seguros para verdaderas conversaciones que profundizan las relaciones y construyen comunidades conectadas más fuertes. Tengo un buen amigo en Brasil que trabaja mucho la comunicación no violenta y el enfoque restaurativo, y un día contó así, me permitido de contarle, no es que salió de mi mente, sino de él, y lo comparto. Se llama Dominic Batter, y él dice, en una conferencia dijo así: todos ustedes tienen una cocina en su casa. Me van a preguntar, ¿por qué hago una pregunta sobre tal tema? Le pregunto, ¿tiene una cocina en su casa? Todos ustedes. ¿Y por qué tiene una cocina en su casa? Tiene que alimentarse y tiene que nutrirse, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes ha esperado de morirse de hambre para tener una cocina, ¿no es cierto? Es lo mismo con escuchar, porque escuchar también es una necesidad del hombre, y entonces no hay que esperar que los conflictos llegan para construir espacio de diálogo donde podemos dialogar. Y me parece muy importante porque tiene mucha relación con eso. No esperamos sino nos sentamos y tenemos que dialogar. La escucha también es una necesidad de los seres humanos. Siguiente. Diálogo restaurativo funciona mejor cuando, mire bien, hablamos de participación, y cuando hablamos de participación es realmente una participación activa, donde la persona puede realmente expresar lo que siente, expresar opiniones, ideas, etcétera, ¿no? Que haya una colaboración más que cooperación. Entramos, seguimos. Y último, el tema de las oportunidades, más que enfocarse sobre los problemas. Todo conflicto, si bien hay una definición ahí, no sé de dónde salió, un momento me dijeron que era la traducción de chino, pero otro me dijo que no es tan así, pero que conflicto quiere decir crisis más oportunidades. Es verdad, es una crisis, pero también es una oportunidad para aprender. Siguiente. A ver, ¿qué característica tiene la práctica restaurativa? Entonces, una práctica restaurativa, porque tenemos que estudiar un poco nuestra práctica. Si nuestra práctica, ¿cómo es? Si realmente es efectiva, si no es a veces hacemos la cosa porque siempre se ha hecho así y que no reflexionamos si a veces da realmente el resultado que queremos. ¿Cuántas personas siguen castigando cuando saben que no funciona? Y como no funciona, ¿qué hacen? Dan una capa más de castigo, aumentamos la dosis.
y aumentamos la dosis hasta que en un momento, bueno, el chico no aguanta y se aparta, ¿no? Una práctica que sea respetuosa y justa, una práctica que se centra en la reparación del daño, la restauración o incluso construcción de relaciones. Una práctica que ayuda a desarrollar la empatía, que crea oportunidades para que surge la responsabilidad y rendición de cuenta. Y finalmente una práctica que promueve el cambio positivo y ayuda a construir las relaciones más fuertes. Objetivo de la práctica restaurativa: crear un sentido de comunidad y manejar tensiones y conflictos a través de la reparación del daño y la restauración, construcción o restauración de relaciones. Ese objetivo lo puedo cortar en dos. ¿Dónde harían el corte? De ese objetivo hacemos dos objetivos. ¿Dónde haría el corte? ¿Después de qué palabra o antes de qué palabra? ¿Cuál? Bueno, no, bueno, seguramente que hay que dieron la buena y otro no, pero es después de comunidad, crear un sentido de comunidad. Ese es el enfoque proactivo, ¿no? Crear relaciones, crear conexiones, conocernos mejores. Pero como comentaba, conflictos es parte de nuestra vida, entonces cuando ocurren hay que atenderlo de forma restaurativa. ¿Qué quiere decir? Responsabilidad, reparación y restauración de relaciones. Siguiente. Proceso justo. Siguiente. El proceso justo es algo que tiene tres principios, que es la participación, la explicación y la claridad de las expectativas. Proceso justo, saltó un poco, puede pasar Daniel, Manel. Proceso justo es como crear espacio donde las personas sienten que tiene voz, pero no solamente tener voz, sino que esa voz sea escuchada. Y es muchas veces lo que nos falta en nuestras escuelas, que los estudiantes pueden realmente tener un espacio donde pueden expresarse y que lo que dicen sea escuchado. No he dicho que todo lo que dicen se va a hacer, no es eso. Pero por lo menos que existe ese espacio. Y explicación es cuando la autoridad toma una decisión y que puede ser que esa decisión no me conviene como estudiante, pero que es una decisión que se toma porque así debe ser. Lo que nos falta como adulto es dar una explicación por qué tomamos tal o tal decisiones, ¿no? Y luego es importante y nos falta también de tener una claridad de las expectativas. De ahora en adelante, ¿qué va a pasar si tú no te comportas de tal o tal forma? Doy ejemplo a nivel familiar. ¿Cuántos papás o mamás le dice a su hijo o a su hija, pequeñito que está frente a la televisión, que son las 8 de la noche, y dice, a dormir, ya son las 8. Pero papá, todavía no está terminada la película, falta aquí, a dormir. Pero papá, no tengo sueño en la película, a dormir. ¿Pero por qué? Porque soy tu padre. Eso no es una explicación, ¿no? Eso no es una explicación. Entonces, le manda a dormir, pero probablemente por la tensión que hubo, la frustración de no ver toda la película, no va a dormir enseguida y se va a decir, que mal mi papá, que nada, etcétera, ¿no? No hay ninguna reflexión. Cuidado, lo que voy a decir no quiero decir que va a funcionar siempre, pero es un proceso. Si de forma preventiva le digo a mi hijo o mi hija que puede mirar, pero que él sabe que a las 8 va a dormir y que le avisará con anticipación. Ahora bien, si la película termina a las 8:05, no hay que venir 8, ¡pic!, a dormir, porque ahí sí la explosión total, ¿no? Seguro, hay cierta flexibilidad, pero por lo menos si va hasta las 9, por supuesto que no. Y le avisa, ¿no? Y si dice, pero ¿por qué papá? Que falta poco, no tengo sueño. Hay que dar una explicación, pero que dice, mira, mañana tienes escuela y es importante que descanse. Quiero que te levantes de buen humor y no de mal dormida, etcétera. Quiero que te concentres en la escuela, etcétera. Es por ello, no es por impedirte, etcétera, pero por esa razón.
Y puedo complementar que el viernes o el sábado son días distintos, porque ahí quizás no hay escuela el sábado ni el domingo, y entonces si por lo menos cumple con tus tareas, etcétera, ahí es diferente, puedes ir más tarde, ¿me entiende? No digo que va a entender directamente que va y que no se va a ir, pero es una forma distinta de explicar la cosa, es lo que necesitan, ¿no? Y se pueden poner las condiciones, pero es importante también que cumple con tus tareas, que estudias, etcétera, ¿no? Y no hay necesidad de gritar. Quizás habrá necesidad de repetirlo varias veces, pero eso es realmente lo que llamamos un proceso justo, ¿no? Puede pasar, Mane, pasa también ese, sí, pasa ese. Yo recuerdo, y le voy a, como me han dado tanto tiempo, aprovecho, de un profesor que había capacitado en Perú y me invita en un círculo que había hecho con sus alumnos, me dice, ya me gustaría que eso sería. Entonces, tener vergüenza es algo bastante positivo. Entonces, cuando ve a un alumno que tiene vergüenza, hay que saber manejarlo bien. Y me digo a mí, cuando veo vergüenza, es que por lo menos está ya consciente de algo y que es bueno. Y la vergüenza es como una llamada de ser, ayúdame a ser reintegrado dentro del grupo. Y si no lo manejamos bien, no aprovechamos esa oportunidad y lo excluimos. Y reímos de él, y es lo peor que podemos pasar. Siguiente. Nathanson, que trabajó con Tompkins, dice que la vergüenza es uno de los 9 afectos que tiene las siguientes funciones. Establece los parámetros sociales que rigen cómo interactuamos con los demás. Es eso, pues un freno, es el que, siguiente, que interrumpe nuestros sentimientos positivos y proporciona una percepción repentina de algo que realmente no queremos saber sobre nosotros mismos y no queremos que los otros lo vean, ¿no? ¿Qué implicaría una respuesta positiva a la respuesta y qué implicaría una respuesta negativa a la respuesta, a la vergüenza? Siguiente. Tompkins, Nathanson habló de vamos paso por paso, la brújula de la vergüenza es una reacción negativa a la vergüenza. Lo primero es aislamiento. Y es verdad que los alumnos tratan de, justamente que quieren ir al baño, o se pone rojo y se esconde, ¿no? Aislarse, correr. Siguiente, la negación, tratar de tapar, y muchas veces ahí es la droga, el alcohol, y los padres de familia lo mismo, tratar de realmente cubrir esa vergüenza. Atacar al otro, ¿no? Es una forma también de gestionar su propia vergüenza. En Lima un día manejaba el carro, que igual de caótico el tráfico que aquí, yo diría incluso peor, imagínense, y me paro en un semáforo y justamente una persona atrás se me choca y miró por el espejo y veo que estaba con su celular. Entonces ahí estaba con la atención en otro lado. Él sale de su carro y me viene atacando, diciendo, ¿por qué te has parado ahí? Y dije, porque era el semáforo rojo. Su forma era avergonzado y su forma de gestionar su vergüenza fue a través del ataque hacia mí, ¿no? Siguiente. Y hay hasta el ataque a uno mismo. Yo que he trabajado también con miembros de pandillas o dentro de las cárceles, ¿cuántas de esas personas se hacen corte en los antebrazos? Es tener tantas vergüenza que se castigan a ellos mismos, no es otra cosa, ¿no? Se hacen sus propios daños por tanta vergüenza. Siguiente. ¿Cómo podemos lidiar positivamente con la vergüenza? Es hablar sobre el asunto, disculparse, admitir que he actuado mal, compensar, reparar y expresar sentimientos. Por ejemplo, si hubiera hecho ese erupto, seguramente que hubiera pedido perdón, que la verdad que vino solito, no lo hice a propósito, que ayer me tomó un pescado, era buenísimo, pero he abusado de él y por eso me castiga, y que papá, y me sentiría seguramente que era pobrecito, aprovecho de la buena comida, pero ha abusado, bueno, como si me perdona, ¿no? Pero no fuera lo mismo si seguiría como si no hubiera pasado nada, ¿no es cierto? ¿No?
Pero a veces tengo que crear las condiciones para que la persona pueda hacer lo que acabo de hacer, ¿no? Y entonces es importante escuchar lo que tiene que decir, estar presente sin intentar resolver absolutamente la situación, reflexionar sobre lo que causó el sentimiento de vergüenza, validar los sentimientos. ¿Cuántas veces cuando una madre de familia viene a la escuela y dice, la verdad que ya no sé qué hacer con mi niño, es imposible, ya no me escucha, yo estoy harto, cansado y solo... Si el profe o no sé quién más de la escuela le dice, señora, discúlpame, pero llorar no le va a cambiar nada, está perdiendo tiempo, se tiene que actuar ahí, ¿no? Yo nunca quiero ver más a ese profesor o no sé quién, pero sí en ese momento le digo, lamento señora por lo que está pasando, debe ser una situación muy difícil, pero vamos a ver lo que podemos hacer juntos, porque no lo voy a hacer solo, ella es también responsable, pero necesita apoyo. Y eso, el hecho de validar sus sentimientos, se va por lo menos a abrir, ¿no? Pero dijeron, no sirve de llorar o de lamentarse, tiene que actuar, etcétera, la pierdo para siempre. ¿Eh? Si le digo, bueno, ven el lunes, vamos a hablar en mi oficina, y el lunes no aparece, y con justa razón. Siguiente. Hablar, de tener el espacio para hablar de su propia experiencia. Gracias, Manuel. La vergüenza mal manejada puede ser estigmatizante, es decir, realmente como si la persona está mal y la queremos aparte y afuera, ¿no? Cuando escucho también que hablaba de separar el acto de la persona, ¿cuántas veces decimos es el alumno problemático? Eso es súper estigmatizante, ¿no? Que hay alumnos que pasan por problemas, es distinto, ¿eh? Es decir, ahí hago bien la diferencia, pero eso es súper estigmatizante, como es una persona mala y hay que apartarlos, ¿no? Siguiente. Y la vergüenza reintegrativa, es decir, el contrario, que ahí sí rechazo la conducta porque no cumple con las normas o los estándares, pero no rechazo a la persona. Recuérdense que hay que valorar las relaciones, ¿no? Y ahí hago todo lo posible para reintegrar. Y muchas veces hay que buscar a esas personas, no es que todo malo, hay cosas que valoramos, hay potencial, hay recursos, y tenemos que considerarlos ellos, ¿no? Se rechaza la acción, a conducta inaceptable, pero se valora la persona. Siguiente. Entonces, resumiendo un poco lo que sería una práctica restaurativa, es lo siguiente, y pueden preguntarse, ¿es mi práctica, respetuosa? Diferenciar el comportamiento del acto, si es justa, es decir, que hay un compromiso con explicación, es decir, el proceso justo, reparadora en vez de castigadora, si su práctica contribuía a desarrollar empatía, a lograr una mayor responsabilidad y promover un cambio positivo de comportamiento. Cada uno debería realmente pensar, ¿mi práctica va en ese sentido? ¿O no completamente, o parcialmente, o de nada? A cada uno de estudiarlo. Siguiente. Y por fin voy a hablar de... porque hace más de una hora que estoy hablando y todavía la gente puede decir, pero ¿qué son las prácticas restaurativas en concreto? ¿No? Entonces, ahí vamos, prácticas restaurativas. Aquí son las distintas prácticas restaurativas que hay. Algunas son informales, otras son muy formales. ¿Cuál es la diferencia entre informal y formal? Informal son prácticas sencilla, espontánea, que no necesita preparación, que puedo de un momento al otro. Mientras que las formales son prácticas que necesita planificar, que son prácticas más estructuradas, que toma más tiempo, que involucra más gente, ¿no? Entonces vamos una por una. Escuchar. Escuchar no es tan sencillo de aprender a escuchar, y hay varios tipos de escuchar. Recuerdo en España una persona me dijo, escuchar no es hacer cola para hablar,
Y muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? No escuchamos sino ya estoy pensando en lo que voy a decir, ¿no? Entonces vamos, varias escuchas, ¿no? La escucha ignorada puede ser como, bueno, no miro, pero te puedo a veces mirar, pero estoy totalmente en otra cosa, ¿no? La fingida, la selectiva, solamente escucho lo que me conviene. La activa, que es muy importante, es realmente estar atento a todo, y hay una aún más, o mejor todavía, que es la empática, realmente ponerse y entender, ¿no? Entonces tenemos que aprender, y hay muchas, yo no lo voy a hacer ahorita, pero hay muchas dinámicas para trabajar con los alumnos, para aprender sobre la escucha, y darse cuenta que no están escuchando activamente o empáticamente, ¿no? Siguiente. Declaración afectiva. Habrán escuchado mucho de la comunicación no violenta, pero brevemente, declaración afectiva es cuando el comportamiento de uno o el comportamiento de un grupo me afecta, en vez de puede crear relaciones. Ahí todo estamos de acuerdo. Siguiente. Entonces, los comportamientos, podemos esperar, estilo relacional de una persona. ¿Qué podemos esperar de una persona que tiene estilo cuando hace las cosas contra las personas? O que hace las personas, que hace las cosas para la persona, o que no hace nada con la persona, o que hace con las personas. ¿Qué es mejor para tener buenas relaciones? Con los otros, hacer la cosa con. Siguiente. ¿Cuál sería nuestra experiencia? Si piensan ustedes en una experiencia, puede ser con los padres, con alguien que ha tenido o que tiene autoridad con ustedes, ¿no? Que los padres o sus jefes, que es firme, pero no es justo. O que es justo, pero que no es firme. Que no es ni uno ni el otro, ni justo ni firme. O que es una persona que es constantemente firme y justo. ¿Con cuál de ellos se sentiría mejor? El último. Y vamos, conoce la ventana de la disciplina social. Eso es un pequeño chip que todos tendríamos que tener en la firme o control. El eje vertical, que puede ser, hablamos de control, de bajo a alto. Imagínense docente con sus estudiantes, ¿no? Y abajo vamos a hablar de, justo es lo que entendemos por apoyo, motivación, colaboración, que puede decir de bajo apoyo a alto apoyo. Y por control, firmeza, presión, saber poner reglas, límites, tener expectativas, desafiar, etcétera, ¿no? Entonces imagínense un docente que lo que le interesa es mucho control, pero sin capacidad de dar apoyo. Lo calificaríamos de una persona, probablemente un docente muy autoritario, punitivo, ¿no? Hasta estigmatizador, ¿no? El contrario de mucho apoyo, pero sin control, ahí permisivo, paternalista, protector, una persona muy flexible que manejamos fácilmente, buena gente, pero sin capaz de poner límites, tener expectativas, ¿no? Ahí es el negligente, el que no le importa ni uno ni el otro, el indiferente, el pasivo. Y llamamos un restaurativo cuando los dos son importantes. Es importante tener un alto control, pero siempre con un alto apoyo. Y lo que nos falta muchas veces dentro de la escuela, o nos encontramos con el buen profesor, el que amamos y todo eso, porque hacemos lo que queremos. Es el caos total, ¿no? Pero es buena gente, pero no aprendemos. Y ese quizás nos podemos conducir a corto plazo, como él dice, pero la pasamos mal, no nos sentimos bien, no nos da ganas de aprender, etcétera, ¿no? Esa es la verdad, no nos sentimos valorados, no nos importa, no nos considera, también es un caos total. Eso, si recordamos los profesores, porque seguramente que todos ustedes se recuerdan qué buena profesora, qué buen profesor, estoy seguro que ese profesor que recuerda cuando eran chiquitos se encuentra en ese cuadro.
que sabía poner límites, sabía tener expectativa, pero también era cerca de ustedes, ¿no? Los dos son importantes. Cuidado, no es porque yo soy un promotor de la práctica restaurativa que me encuentro siempre ahí. A veces mi último hijo, Sebastián, me pone que pasó por ahí, que está mal, pero por lo menos como tengo el chip en la cabeza me dice ting, 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 y si el chip no me funciona, mi hijo de 14 años me dice, papá, yo pensaba que tú me habías explicado la práctica restaurativa, pero ¿dónde te encuentras ahí en el cuadro? Porque lo sabe, ¿no? Es decir, somos humanos, hay momentos por cansancio o por tal que nos desviamos, pero lo bueno es ser consciente que no estoy en el buen cuadro y me puedo rectificar todavía. Siguiente. Aquí el primero es actuar contra sus alumnos, para sus alumnos, no hacer nada con mis alumnos o alumnas y hacer las cosas con ellos o con ellas, ¿no? Siguiente. Y le pregunto a ustedes, pero no necesito respuesta, si analizan su propia práctica, ¿no? Siguiente, Manel, ¿dónde se encontrarían en el cuadro? O pueden pensar en la casa con sus hijos, o pueden pensar en la escuela con los alumnos, ¿dónde pondrían el punto en su práctica diaria, ¿no? Lo dejo a su propia consideración. Braithwaite, ese criminólogo australiano, tiene una hipótesis bien interesante, que los seres humanos son más felices, más colaborativos, más productivos y tienen mayor probabilidad de cambiar sus conductas, cambio positivo, cuando quienes que están en posición de autoridad hacen las cosas con ellos y no en contra de ellos o para ellos, ¿no? Y es verdad, si siento que la persona realmente hace las cosas conmigo, me voy a sentir más contento, más dispuesto a colaborar, más dispuesto a dar lo mejor de mí, ¿no? Siguiente. El poder de las preguntas, eso me gusta sobre todo en el ámbito educativo. ¿Cuáles son los beneficios de hacer preguntas, ¿no? Si basamos nuestra práctica haciendo preguntas, ¿qué impacto creen que podría tener, ¿no? ¿Qué preguntas le pueden ayudar a que las personas se involucran y se comprometen? Siguiente. ¿Conoce Sócrates? ¿No? Aquí que estamos en el ámbito educativo, ¿sabe quién es Sócrates, no? Sócrates es una persona bien interesante, filósofo, educador y griego, ¿no? Y siguiente, Manel. Sin embargo, Sócrates nunca dio conferencia, nunca escribió libros, nunca dio clases, pero lo que hacía Sócrates era pregunta. Y cuando la persona respondía a su pregunta, hacía otra pregunta. ¿Y qué hacía Sócrates? Es empujar a las personas a responder a sus propias preguntas, haciendo pregunta, y a reflexionar realmente. Cuando un alumno me dice, ya no aguanto tal cosa o tal cosa, y se me podía dar un ejemplo. Es decir, lo empujo a él a reflexionar y a ir más, cada vez más de cosas. En vez de darle una respuesta, aprendemos a hacer preguntas. Y ahí vengo con algunos. Entonces, hay algunos ejemplos. Preguntas aclaratorias. Si me dicen algo, le puedo decir, ¿a qué te refieres con? ¿No? O puedo decir, ¿cuál piensa que es el asunto principal en todo lo que me ha contado? No le doy la respuesta. Él tiene que dar la respuesta mismo, ¿no? ¿Puedes darme un ejemplo de lo que acabo de decir? Preguntas acerca de un tema, de un problema. ¿Qué te hace pensar así? ¿Este problema conduce a otros asuntos o preguntas importantes? ¿Qué piensas? Siguiente. Preguntas en torno a supuestos. ¿Está presumiendo que? Y a ver qué contesta. ¿Te entendí correctamente cuando tú dices tal cosa? Pregunta respecto a evidencia y razón. ¿Me podrías explicar tu razonamiento? ¿Qué te llevó a esta convicción o conclusión? ¿No? Es decir, siempre tenemos que pensar en Sócrates y cuando hay una conversación,
tratemos de hacer preguntas y él mismo van a empezar a dar la respuesta de su propia pregunta. Diálogo restaurativo, eso es importante, porque muchas veces, y le he comentado antes, siempre vinimos cuando frente a un comportamiento inadecuado, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué estás discutiendo? Etcétera, ¿no? Aprender un diálogo restaurativo, hacer preguntas, la pregunta que permite realmente reflexionar. Imagínense, preguntas a una persona que comete un comportamiento inadecuado, inapropiado, violento, y que le hago esas preguntas. Vamos. Manel. En vez de decirle por qué, le pregunto qué pasó, qué pensaba en ese momento, qué estás pensando en ese momento, quién fueron las personas afectadas, cómo fueron afectadas y cómo lo puedes arreglar para que las cosas queden bien. Esas preguntas no son preguntas ahí de poner el énfasis sobre el error, sino que le permite al muchacho o la muchacha de reflexionar, le permite también de contar el lado de su propia historia, de pensar a quién es afectado y cómo afectado. Si me dice afectado al estudiante que he empujado, y yo le podría decir, aparte de ella, ¿tú crees que hay otro que ha sido afectado? Bueno, probablemente